mi foco de atención son las abejas nativas de México y otras partes del mundo. En México es muy importante este grupo por sus características biológicas y es algo que vamos a comentar un poquito más adelante. Las abejas son un grupo muy importante por ser polinizadores. Creo que muchos de los interesados en este tema y que participan en esta plática, esta charla, pues están enterados o trabajan un poco con Apis mellifera, pero también trabajan con otras abejas, ¿sí? Para aquellos que tienen un poco de experiencia, pero les interesa saber más sobre estos insectos tan bonitos, podemos decir que las abejas son polinizadores muy importantes en comunidades naturales, pero también son importantes por el hombre porque lo proveen de algunos recursos importantes, como es las mieles, los polen, la cera, los cerumen y aparte hasta los venenos y además son importantes en la polinización de nuestros cultivos, en la producción agrícola. Como pueden ver aquí en esta primera imagen que presento, pues hay abejas muy pequeñas, ¿no? De apenas unos 2, 3 milímetros o abejas de más, casi 3 centímetros o más, o un poco más. Esos son lo que tenemos de abejas, una gran diferencia de características y tamaños que vamos a tratar de abordar a lo largo de la charla. Pero, ¿qué tan diversas son las abejas? A mí me interesa la diversidad de abejas. A pesar de que muchos de nosotros estamos muy enfocados al conocimiento de las abejas de la miel y otras muchas personas, pues en el caso de la península, tienen experiencia con alguna de las abejas sin aguijón, las abejas meliponinos, en especial con Chunancap. Se conocen alrededor del mundo cerca de 20,000 especies de abejas. Posiblemente hay un poco más conforme sigamos estudiando, pero ahorita está muy cerca al número de los 20,000 especies, las cuales algunos investigadores como el doctor Charles Michel los ha clasificado dentro de 7 familias, de los cuales en México no tenemos una de ellas, que es Stenogastrine, que solo está limitada a África. ¿Qué tan diversas son las abejas y dónde son diversas? Pues realmente las abejas son muy diversas en muchos sitios en el mundo, pero aparentemente el sitio más importante en cuanto a diversidad a nivel mundial se encuentra a la parte suroeste de Estados Unidos, en la parte de chaparrales y en áreas desérticas. Es muy extraño esto, pero sí ocurre. Los segundos sitios en cuanto a diversidad a nivel mundial y que tenemos muchos en México son las áreas tropicales. Las áreas tropicales con toda su diversidad de plantas, llevan a la par una gran diversidad de abejas. En este caso, la mayor parte de las abejas, el mayor número de abejas a nivel mundial fue registrado en los matorrales de California, Arizona y en el norte de México. Y en caso de México, el área con mayor especies son los desiertos del norte de México, seguidos por los bosques tropicales secos y subhúmedos del país, como ocurre en Quintana Roo, Chiapas y toda la costa de Jalisco, toda la costa pacífico, ¿no? Hasta Chiapas. Cuando vemos qué tan rica es la diversidad de abejas de México, tenemos una comparación aquí en esta tabla que les presento con la línea en rojo, en el que podemos ver que en México hasta la fecha se conocen 1,910 especies. Creo que ya hay algunas más que no incluí en esta tabla, pero solamente es comparativo. En Estados Unidos se conocen 3,745 especies. Es un número muy grande pero todo muy concentrado a la parte oeste de Estados Unidos, porque hay muy pocas especies del lado en comparación del lado oeste. Y ustedes ven que en México hay un número cercano a las 2,000 especies. Ustedes dirán a nivel mundial cómo estamos. Pues realmente estamos en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad de especies de abejas conocidas. Es posible que algunos países tengan una diversidad similar a la nuestra, pero curioso, no está reportada todavía y tenemos esa situación especial. Somos uno de los sitios en el mundo con más especies de abejas. Y ustedes pueden ver que hacia el norte disminuye ya para Canadá menos especies y para Centroamérica igual hay menos especies, pero creo que hay una relación entre la diversidad y el tamaño de las áreas. Así puedo comparar aquí en esta gráfica que en la gráfica que les muestro, México tiene un número de 1,908, dice ahí, pero ya a la vez que lo actualicé a 1,910, y le sigue Costa Rica, Panamá y luego Guatemala. Esto es porque son los países de Centroamérica mejor estudiados. Yo esperaría que varios países de Centroamérica fueran mucho más ricos en especies una vez que se realicen estudios. Para México en general tenemos, como ya había comentado, a nivel mundial hay 7 familias de abejas, de las cuales en México tenemos únicamente 6, que son Alíctide, Andrínide, Colétide, Melítide, Megaquílide y la familia Ápide.
Estas son nuestras familias presentes en México. Y de ellas quiero presentar un poco de información porque creo que es necesario que ustedes conozcan. Y el por qué es necesario que lo conozcan, porque es una forma fácil de ver las características generales, las formas generales de las abejas, sus colores y sus tamaños, para que ustedes se den una idea sobre qué es la diversidad. No puedo hablar mucho sobre la importancia y de cada uno de los géneros y por qué son importantes para el hombre, así como en la naturaleza, pero podemos ver que algunos ejemplos que se presentan aquí. La primera que presento es Andrénida. Andrénida es posiblemente la familia de abejas con más especies en México. De hecho lo es. Y se presenta con muchas especies en la parte desértica. Y algunos géneros comunes, como sería el caso del género Andrena, que es aquí presento algunos ejemplos, son importantes en los bosques de pinos, pinos encinos y en las áreas tropicales. El género en México con más especies es perdita. Es una abeja muy pequeñita y muy bonita, pero son muy comunes en los desiertos. Y presento por ahí un ejemplo en una planta de cactus, que una opuntia, en el que se pueden ver algunas macroperditas, que son estas abejas que son polinizadoras de este tipo de plantas. Una cosa que quiero resaltar es que el porqué de las plantas, por qué en las áreas desérticas hay tantas especies de abejas. Lo que ocurre es que en las partes desérticas hay una buena diversidad de plantas en México y en Norteamérica, pero estas plantas viven en sitios en los cuales la lluvia es muy, ¿cómo se puede decir? Es pocas lluvias y en momentos que son muy poco definidos, de tal forma que debe haber una sincronía entre las plantas que en su momento que pueden florecer y las abejas que los pueden polinizar. De ese modo se han creado mecanismos en que cada planta del desierto tiene varias abejas que son sus polinizadores, además de que hay la estrategia de que algunos polinizadores son generalistas, pueden llegar a muchas especies de plantas. Bueno, estamos viendo el caso de Andrénide, incluye a Oxeide, y luego presento el caso de Melita. Esas abejas muy bonitas, únicamente presentes en el norte de México. Hay muy poquitas especies y solo las pueden encontrar ustedes en las áreas desérticas. De hecho, muy poco las trato en los estudios porque son muy poco conocidas. Cuando menos en México, son pocas especies y poco estudiadas y poco tratadas como su importancia. Algunas viven en las dunas. El siguiente grupo, que yo creo que es un grupo muy interesante en el caso de nuestro país, es el género Coletes. De él hay un buen número de especies, considerable número de especies, y se caracterizan porque muchas de ellas llegan a flores como las solanáceas y son especialistas. Hay algunas, como el caso de esta abeja de color amarillo muy bonito que está allí, que es abeja nocturna, y tenemos también un caso que son los gileos, que presento abajo, que les llaman esa carita amarilla, tan bonita que tienen, tan fácil como que se ven esa cara amarilla, ustedes se pueden recordar siempre que estarían viendo a un gileos. Estas abejas son muy comunes en las áreas tropicales y también en desérticas de México, y muchas de ellas son polinizadores importantes de cultivos como los tomates, o son los polinizadores más importantes de los chayotes, para que tengan ustedes una idea de por qué estas abejas, cuál es la función que tienen en la naturaleza y para el hombre. El género más común de estos es coletes, y una característica muy interesante de esta familia de abejas y en particular del género coletes es que tienen una lengua bífida, pero no solo eso, sus nidos son muy interesantes porque son las abejas que inventaron el plástico, un material plástico que se utilizan para, realmente es el polietileno, que se utiliza para cubrir sus nidos de tal modo que mantiene sus nidos aislados del ambiente y controlan la humedad y evitan que lleguen los hongos a sus nidos. Entonces, son muy interesantes. Los humanos no descubrimos los plásticos, fueron las abejas, y en este caso el género Coletes es un ejemplo. Un género muy bonito en México, un grupo de abejas muy bonito, realmente la familia Alictidae. Presento como primer caso algunas de estas abejas que están dentro de la tribu Aguoclorini, o sea, se llama Aguoclorini porque cloro significa verde, entonces significa agua, que quiere decir realmente son verdes y bonitas, ¿no? Estas abejas son muy comunes en las áreas tropicales, en el caso de la península de Yucatán, de Quintana Roo y otras partes de México son más o menos comunes o muy comunes, y pueden ver sus características. Hay dos géneros que son fáciles de reconocer y son muy similares, que es Aguoclora y Aguoclorella, de los cuales aquí les presento unos ejemplos.
Este es también de la familia Alictidae, un grupo muy interesante de abejas. Y considero que cuando pensamos que las abejas de la miel, Apis mellifera, es la abeja más común en México, pues casi tenemos razón. Aunque sabemos que esta Apis mellifera, fue introducida en nuestro país, realmente no es la abeja más común. Yo considero que las abejas más comunes en México, las más abundantes, son todas las del grupo Lasioglossum y el grupo Alictidae, el género Alictidae. Lasioglossum, abejas pequeñas con ese color verde oliváceo, verde oscuro, muy bonitas, pero muy pequeñas. Son sin duda las abejas más abundantes en todos lados en el país. Y ¿cuál sería su importancia? Pues es muy fácil más bien no es fácil eh, reconocerla, pero estas son visitantes de muchas de las plantas usadas por el hombre, principalmente las que tienen flores muy pequeñas, y en la naturaleza igual, muchas plantas dependen de ellas para su producción de semillas. Entonces realmente son abundantes e importantes. Y creo que no hay suficiente información como para resaltar la función que tiene en la naturaleza. Y otro problema que tenemos es que no hay un estudio adecuado para que nos permita reconocer las especies que hay en nuestro país. Eso es algo que está en proceso en este momento. Una cosa que también en la familia esta, que es la familia Alictidae, les quiero presentar este género que es muy interesante, es el género Megalopta. En México solo tenemos dos especies, una fue publicada por un amigo y por mí, Megalopta tetehuana, que es dedicada a la diosa de la luna según los coras. ¿Y por qué se la dedicamos a la diosa de la luna? Porque esta abeja es nocturna. Es una de las pocas abejas nocturnas que tenemos en México. Tiene esa coloración muy interesante que va desde el verde hacia el color ambarino o color miel y tiene unos ocelos muy grandes. Esto permite su actividad nocturna y pues es una abeja interesante y no tenemos mucha información biológica de estas abejas. Les gusta mucho anidar en los bejucos en las selvas de México. Entonces, pues creo que es dato interesante y además una abeja muy bonita, ¿no? Y creo que el nombre que pusimos a esta abeja, a la especie Megalopta tetehuana, es muy bonito también porque es dedicada a la diosa de la luna. Y Megachile es el siguiente familia de abejas. Es una familia muy abundante en México y creo que de esta familia el género más interesante, abundante, común en México es el género Megachile, que se caracteriza porque estas abejas tienen la costumbre de que cortan círculos de las hojas y de los pétalos que utilizan para construir sus nidos. Son abejas muy importantes como polinizadoras, polinizan muchas cactáceas, polinizan muchas leguminosas, muchas de las que solo se llaman fabáceas, y tienen como característica general que las hembras, en vez de cargar el polen en las patas traseras, estas abejas cargan el polen en su escopa, que le tienen en la parte del abdomen de la abeja, lo que le llamamos nosotros los esternitos metasomales. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo de una hembra de Megachile, que se le puede ver el polen muy claramente. Como ocurre en muchas familias, no, perdón, en muchas de las familias o en algunas de las familias de abejas, mejor dicho, ocurre que siempre hay algunas abejas que son parásitas. Eso es una cosa muy rara porque en cada uno de los géneros de abejas siempre puede haber otro género de esa familia o de otra familia que es su parásito. Es una situación muy curiosa que en abejas, pero es un caso especial de parasitismo que le llaman cleptoparasitismo. No estoy muy seguro de que sea el nombre correcto. ¿Por qué? Porque en este caso el parásito, pues suele no matar, los parásitos suelen no matar al hospedero. En este caso, el parásito mata al hospedero, al que sería la larva o la cría o el huevo de la abeja que sería el hospedero. Entonces estas abejas roban el nido con todos los alimentos reunidos por la hembra hospedera. Entonces es un caso muy particular de comportamiento de estas abejas y en la parte central abajo vemos un ejemplo que sería es el caso del género Coelioxys. Y aquí les presento otra vez ejemplos de lo que son la familia Megachilidae, en particular de el género Megachile, que como comentábamos anteriormente, se dedica a construir sus nidos colectando hojas, hace círculos en las hojas, los envuelve como si fuera un taquito y volando los lleva a su nido y con eso rellena. En algunos casos, ahí hay un ejemplo en medio, pueden ustedes ver que estas abejas
pueden colectar pétalos de algunas flores y algunos hacen sus nidos de tal forma que forman esos nidos, esos capullos, no son capullos realmente, sino son celdas, perdón, en los cuales va el alimento para las crías y el huevo y se puede desarrollar. Es un tipo de comportamiento muy especial, muy interesante. Algunas especies de estas abejas son importantes en la producción agrícola porque son polinizadores de cultivos como la alfalfa. Les doy más ejemplos de lo que son los megaquile, que es un grupo muy diverso en nuestro país. Algunos de ellos colectan resinas, otros colectan suelos para hacer sus nidos. Son un poco diversos en comportamiento y algunos tienen colores amarillos, esa forma robusta. Una cosa importante que considerar que es que aunque se ven robustos y aparentemente agresivos, esas abejas no atacan al hombre, a no ser por accidente que ustedes las agarren y les podría llegar a picar, pero usualmente no son agresivas. Pasamos ahora al caso de la familia Apidae. Esta sin duda es la familia más abundante y diversa en México también después de Andrenidae y quizá la más diversa en formas y características biológicas a nivel mundial. En México tenemos muchos representantes interesantes. Tenemos a la abeja más común que fue introducida en México, que es Apis mellifera. Es importante para nuestro país porque por la rama económica que significa la producción de miel y cera. Tenemos además las abejas sin aguijón, las abejas de las orquídeas y tenemos a los abejorros. Esos grupos son sumamente importantes para todos nosotros. Bueno, hay otros más, pero esos son quizá los más conocidos. Y de esos voy a dar algún ejemplo en general, bueno, para la familia Apidae. En este primer grupo son los Eucerini, que son esas abejas que son colectoras de polen con patas muy peludas. Son todas robustas y llegan a muchas plantas, especialmente a las compuestas. En este caso, lo pueden ver aquí Melisodes, el género Melisodes, que los machos se caracterizan porque tienen antenas muy largas. Estas son abejas solitarias. Es muy importante que todos los que he hablado hasta el momento son abejas solitarias. Eso quiere decir que solamente las hembras trabajan en la construcción de su nido, pero no crían no cuidan a sus crías, ni conviven las generaciones. Solamente las hembras se dedican a construir sus nidos y los machos tienen como única función el buscar a las hembras para la parte reproductiva y después ellos mueren. Entonces, es muy importante considerar que gran parte de las abejas, yo creo que más del 90%, son abejas solitarias. Hay algo otras que son como los Halictidae, que vimos, esas abejas verdes, que son abejas también sociales, pero es un comportamiento diferente a las abejas como la miel, que es altamente social. Tenemos aquí otros ejemplos que me interesa mucho mostrarlos. No son comunes para la península de Yucatán porque son abejas más bien de las montañas. Llegan a plantas como las salvias, que son muy conocidas y son populares ahora porque nos utilizamos ahora como un alimento muy frecuente que se ha puesto muy popular en México y en otras partes del mundo, que es la chía. Entonces, abejas como estas, la Anthophorae, es la abeja que poliniza las flores de chía, junto con otras especies de abejas. Pero este es un ejemplo que les quiero mostrar, esa bonita abeja Anthophorae. Y bueno, llegamos ahora a las abejas carpinteras. Las abejas carpinteras también pertenecen a la familia Apidae, la misma de Apis mellifera y las abejas sin aguijón, y son muy conocidas. Ustedes tienen ahí en la península de Yucatán y en Quintana Roo algunas especies de este grupo. Son abejas, algunas muy grandes o muy, muy grandes. Son posiblemente las abejas más grandes en México. En algunos de los subgéneros, las hembras son grandes y negras, mientras que los machos son amarillos o anaranjados, un poco de color café con unas características marcas en la carita. Vi una noticia por ahí que un periódico en la península informó que habían encontrado la avispa, esta famosa que está de moda en Estados Unidos, pero realmente lo que presentan son los machos de esta abeja, que curiosamente los machos de las abejas no pican. Así que para nada se tienen que preocupar. En la península de Yucatán no creo que llegue en muchos, muchos años la famosa avispa asiática. No voy a decir asesina. Bueno, tenemos a las pequeñas ceratinas,
que son abejas carpinteras también, igual que las anteriores, a diferencia que estas son muy pequeñas y anidan únicamente en ramas. De estas tenemos un número razonable, cerca de 20 especies en México, y son todas de ese cuerpo robusto y con una marca amarilla muy curiosa en la parte de la carita, en la parte del clipio, que parece como si pareciera fuera la naricita de la abeja. Estas abejas son muy importantes polinizadores en cultivos como la sandía, pepinos y esto a nivel de cultivos de interés por el hombre, pero en la naturaleza considero que son de las abejas más importantes, son generalistas y polinizan muchas plantas con flores. Un grupo muy interesante son de los Centridini. Centridini es muy especial, son abejas grandes, son comunes, son muy rápidas, tienen ese cuerpo que ustedes ven ahí y se caracterizan porque estas abejas colectan resinas. Siempre piensa uno que las abejas son colectoras de néctar, llegan a las flores por néctar y por polen, pero hay algunas abejas que no. Hay algunas abejas que podrían colectar también néctar y polen, sí lo hacen, pero una fuente importante para ellas de energía y para sus crías, para alimentar a sus crías, es aceites que colectan algunas plantas. En especial en la península tenemos a los nances, o nanches, o nances, de los cuales que son las malpigiáceas, que tienen estructuras especiales que se llaman helióforos, que producen aceites. Esas estructuras que producen aceites son especiales y permiten que estas abejas que tienen en las patas anteriores un peinecito especial, lo pueden colectar y el aceite lo acomodan en sus patas traseras, en esas patas peludas. Después ellos tienen esos peines que les permiten después desprenderse del aceite en sus nidos. Entonces son abejas muy interesantes, polinizadoras. No solo llegan a malpighiáceas por aceite, también llegan a otras plantas por néctar y son polinizadores muy, muy importantes de muchas de las leguminosas que ahora se llaman fabáceas, ¿no? Como por ejemplo, la planta de balcheta, común en el área de las pirámides, ¿no? En Cesalpinia, Loncocarpus, muchas de las plantas de este grupo de las fabáceas. Ahí tenemos otros ejemplos de estas abejas de las Centridini, pero pongo otros nombres de abejas, es el nombre científico, que de abejas que tienen como parte de sus características biológicas el colectar aceites de algunas plantas. Y ahí pongo unos ejemplos de algunas plantas que son malpighiáceas, que tienen en la parte central unas estructuras que se llaman helióforos, que en vez de producir néctar, producen aceites. Y entonces tenemos ahí la lista de lo que tenemos en México de abejas que colectan aceites, que son Centris, Epicaris, Monueca, Tetrapedia, Paratetrapedia y Physiomelitas, que son la única abeja sin aguijón que considero que es muy importante porque le gusta remover también aceites y resinas. Es una cosa muy curiosa de Physiomelita, que es una abeja muy común en la península, es negra con las puntas de las alas blancas. Tiene la costumbre de colectar resinas y aceites y todas las cosas pegajosas que ve. Y me ha tocado ver que en algunos sitios, cuando hay fiestas, y decoran con globos. Cuando los globos se asolean y quedan muy viscosos, Physiomelita le gusta ir a colectar la masita que queda pegajosa, muy pegajosa, que resulta de los globos de, ya viejos y asoleados que se ven por ahí. Es muy curioso porque quiere decir colectan cualquier material viscoso y pegajoso que utilizan para la construcción de sus nidos. Llegamos a otro grupo de las abejas de la familia Apide. En este caso son las abejas Eulocini. Le dicen eulocinas también, o también le llaman las abejas de las orquídeas. De esas tenemos pocas especies en México relativamente con respecto a Centroamérica, pero tenemos el género Eulosa, que es la más común, con 18 especies. Tenemos Eulema, de la cual se conocen 2 especies, pueden ser 3. Eufrisia, 2 especies, y Etzaerete, de la cual hay 2 especies en México. Muy abejas muy llamativas, tienen los colores más bonitos y vivos y tienen como característica que ya comentamos el que llegan a las orquídeas. Realmente estas abejas llegan a muchas plantas, especialmente las hembras requieren polen, así que llegan a muchas plantas con flores, muchas de las asteráceas y vignoniáceas, las que están ahora en flor en muchos sitios en México, como son las primaveras, las tabebullas, pero es muy importante considerar que, como un dato biológico, que los machos tienen la costumbre de visitar flores de orquídeas porque
colectan aceites especiales que tienen esas plantas, aceites aromáticos que parece que tienen algo que ver en la reproducción de las abejas. Pero, bueno, tienen las patas posteriores, los machos muy hinchadas. Ahí pueden ver dos ejemplos de color verde. Las patas posteriores están gordas y tienen una estructura que les permite recolectar y almacenar dentro de esas patas el aceite esencial, perfume realmente, que el cual sufre algunas transformaciones y de alguna forma es muy importante para atraer al otro sexo. Es una importancia en la reproducción. No está muy claro la forma en que los utiliza. Hay la idea de que la abeja se pone en un árbol, en un sitio muy vistoso y espera la llegada de las hembras, o en ocasiones en las nebulosas se forman grupos de abejas volando y parece ser que la combinación del brillo y color tan vistoso con el aroma que despiden ayuda a que las hembras localicen a los machos. Pero todavía hay discusión al respecto de eso. Otra cosa muy rara es que las abejas, las orquídeas, tienen unos sistemas de reproducción especial que es, en vez de llevar el polen cargado en todo el cuerpo de la abeja, forman una estructura que se llama polinia o polinario, que cuando llega la abeja se le pega. Muchas orquídeas ni siquiera ofrecen nada a la abeja, solo la engañan. No se le pega en esa estructura que ustedes pueden ver en una de las abejas del lado izquierdo. Esa estructura llega la abeja a otra orquídea y se le queda atorada, logrando polinizar la orquídea. Esto es un problema para las orquídeas de vainilla, porque tendré que ser polinizada por una abeja de este tipo o por un insecto que tiene un comportamiento similar, y como no es muy fácil que eso se logre, tienen que ser polinizadas a mano, transfiriendo esa estructura que se llama polinia de una orquídea de vainilla a otra orquídea de vainilla para que se logre una buena producción de fruto. Llegamos ahora a la abeja más importante para muchos de nosotros después de la Apis mellifera, que serían las abejas sin aguijón. Bueno, de este grupo de abejas tan interesantes, son abejas que no pican, ya sabemos, tienen amplia distribución mundial, pero en América Latina es donde se encuentran más especies. Se conocen 21 géneros en este momento. Se reconocen, hay unas diferencias entre diferentes personas que piensan que son un poco más o un poco menos, pero podemos decir que básicamente es 21 géneros, pero se conocen en el caso de América más de 300 formas. No, yo digo formas porque algunas no están bien reconocidas como especie, pero realmente es posible que haya hasta más, que haya cerca de 400 especies de este grupo en América y otras partes del mundo. En América es el área en el mundo con más diversidad de este grupo de abejas. No estoy seguro del por qué. Quizá es una combinación de aspectos climáticos con la diversidad vegetal, aspectos de aislamiento después de las glaciaciones, algo muy complicado. Una cosa muy interesante es que de los grupos de abejas más antiguos en fósiles que se conocen, no son las abejas primitivas, que se dice uno porque tienen estructuras muy sencillas para cargar polen, sino las abejas más antiguas que se han registrado en fósiles han sido abejas sin aguijón, como estas. Siempre he pensado que por qué una abeja que tiene una estructura física, características morfológicas que parecen muy avanzadas, podría ser una abeja tan antigua. Y una cosa que se me ocurre es que las abejas han tenido plasticidad a lo largo de su vida, aun cuando había pocas plantas con flores, de tal forma que podían colectar cualquier espora o cualquier material en forma de polvo y carriarla, que tuviera propiedades alimenticias y proteicas, y con eso alimentaban a sus crías. Entonces seguramente hubo una segunda adaptación hacia las plantas con flores en el caso de estos grupos y de otros grupos de abejas, para que de ese modo conformar la diversidad que conocemos ahora. Bueno, esto seguramente es muy conocido para muchas personas en la península de Yucatán. Las abejas sin aguijón son abejas que fueron importantes para los pueblos mayas, pero también fueron muy importantes para otros pueblos en México. Y señalo ahí algunos datos, presento algunas imágenes de moliponicultura en el centro de México, hasta San Luis Potosí, o en Tierra Caliente, en la cuenca del Balsas, y ahí presento una imagen sobre el códice de los aztecas, en el cual se ve que ellos pedían como tributo mieles de este tipo, de abejas sin aguijón, pero también es muy conocido el códice Dresden, que el códice también se llama Códice de Madrid, en el cual se narra o se presenta información sobre el conocimiento
de las abejas sin aguijón por los mayas y cómo ellas las manejaban a lo largo del año para extraer sus productos. Y en la parte de arriba presento 3 imágenes de abejas. La primera es Melipona vici, la segunda es Scatotrigona mexicana y la última es Scatotrigona pectoralis. En opinión, son las 3 abejas sin aguijón más importantes en México en cuanto a sus posibilidades, bueno, son las 3 más utilizadas en cuanto a cuestiones de meliponicultura. No son las únicas con potencial, porque tendríamos Scatotrigona helwegeri y algunas plebeyas, y tenemos Nanotrigona perilampoides, y tenemos otras abejas como Cephalotrigona sesmenie o Cephalotrigona burniventes, que también podrían ser usadas, pero por tradición y por experiencia se utilizan por el conocimiento ancestral, seguramente también por los pueblos indígenas, se utilizan las primeras 2, que es Melipona vici y Scatotrigona mexicana en la parte de Puebla y en San Luis Potosí y gran parte de Veracruz. Presento aquí el caso es particular de Scatotrigona mexicana y ahí señalo los puntos conocidos para su distribución de esta especie, que sería toda la parte hacia el Golfo de México, toda la vertiente del Golfo de México, el Istmo de Tehuantepec y un poco hacia la costa de Chiapas y Oaxaca. Eso sería la área principal de distribución. Y en esas regiones, diferentes pueblos se han dedicado al manejo de esas abejas, destacando la zona esa de Puebla, de Cuetzalan, en la que utilizan estos cantaritos por tradición. No estoy yo muy seguro que el manejo de los cantaritos sea una técnica tan ancestral. Pues, pienso que este sistema es un método secundario que de los últimos menos de 100 años o 50 años, pero originalmente se usaban unas ollas, que eran las ollas que utilizaban en la cocina de la gente, y en esa forma manejaban o cultivaban sus abejas. Y últimamente se ha hecho muy popular y yo creo que algunas personas han logrado tener meliponarios muy grandes, que más que porque tengan una gran capacidad para la productividad, es que tienen un atractivo para mucha gente en la región. Y yo creo que hay una mezcla de interés por estas abejas y también el surgimiento paulatino de su uso por los productos que de ellas obtienen, que las mieles son fuertes, difíciles de comercializar, pero tienen muchas propiedades medicinales o se les atribuye muchas propiedades medicinales. En el caso de la península de Yucatán, hablando de estas abejas, pues sabemos hasta el momento que hay 19 especies. Es posible, el número de especies es un poquito confuso porque en toda la península hay áreas en las cuales ya hay deforestación y también hay diferencias climáticas, de tal forma de que para toda la península podríamos encontrar este número, pero no quiere decir esto que en cualquier sitio de la península van a encontrar esa cantidad de especies. O sea, hay una disminución de especies de la parte oeste de la península hacia la parte sur, más hacia Belice, ¿no? Que ahí pues, se incrementa la diversidad de este tipo de abejas. Es donde pueden encontrar más. Igual las especies más comunes que ustedes pueden encontrar son lo que se observa arriba a la izquierda, que sería Melipona vici, seguida de Melipona yucatánica, y en la parte de abajo una que es muy rara en la región, a lo mejor muy al sur, que sería Melipona solani, y tenemos que también hay Scatotrigona mexicana, pectorales y otras abejas más. Quiero señalar como dato muy importante lo que ocurre con Melipona vici. Se dice que esta abeja se está perdiendo en la península. Otro que ha sufrido dispersión por domesticación y se ha retraído la distribución y hay un nuevo auge por su manejo. Todas esas cosas combinadas, creo que es importante resaltar qué está pasando. Hay personas que creen que se está perdiendo las abejas de Melipona vici. Esa es una idea. Mi idea es que solo ha sufrido una se han retraído en su distribución que más antigua cuando eran manejadas por el pueblo maya. Y la otra ha sufrido dispersión por domesticación, va en combinación. Y esto quiere decir que las abejas estas originalmente no eran de toda la península y de todas partes, ¿sí? Pero el manejo que se les ha dado incrementó su área de distribución, lo que le llaman es dispersión por domesticación. Pero en los últimos años, como ha cambiado en los últimos 100 años posiblemente, se ha perdido poco a poco el interés de manejo de estas abejas.
Entonces fueron poco a poco retrayendo su distribución, aparentemente se estaba perdiendo. Aunque en los últimos años hay un auge muy grande, yo considero que es un auge importante en el que hay muchas personas interesadas en el manejo, cultivo y en obtener recursos de estas abejas que, pues, si profundizamos en su importancia, vemos que no solo hay una tradición por el pueblo maya, sino que tiene sus bases en que se le atribuye propiedades medicinales, tanto a sus mieles como a sus propóleos, pero además acuérdense que existía el uso de esta abeja para hacer la bebida sagrada de los mayas, que es el balché. Por eso en las áreas de las ruinas solo quedan los árboles de balché, que junto con las mieles de esas abejas producieron una bebida fermentada, que era la bebida fermentada utilizada por los mayas. Creo que era más principalmente para ceremonias, no era algo que era tan común y tan usada, pero por otra parte, los productos de esas mieles eran importantes para las familias, les daban tantos recursos para incrementar su diversidad de alimentos y aparentemente también tiene mucha importancia con las señoras que dan a la luz, porque muchas de ellas tenían sus meliponarios y gracias a los meliponarios era posible tener alimentos y mieles que ayudaban a que se recuperaran con más facilidad. Entonces, hay en la parte cultural es muy importante en los pueblos mayas. Una cosa que quiero señalar es el mapa pequeño que está ahí de abajo de mano izquierda. Ustedes pueden ver la parte amarilla y verde, que es la distribución que sale de acuerdo a los modelos actuales que se utilizan en biología para ver la distribución de las especies. Y pueden ver desde que por allá por Nayarit y Sinaloa y el norte de Jalisco está presente esta abeja. Muy raro, pero esta abeja, que se considera que es la abeja maya por excelencia, se fue publicada, se describió, se encontró por primera vez en el estado de Nayarit, cuando un grupo de exploradores europeos hicieron un recorrido por todo el mundo y pasaron por las costas de México, pararon en un lugar en Nayarit, fueron hasta Tepic, Nayarit, y de ahí fueron a un pueblo que se llama Jalisco o Jalisco. En ese pueblo Jalisco encontraron unos nidos que los cuales presentaron la gente y les mostraron lo que eran las abejas de ese lugar, y lo que mostraron fue una Melipona bichi, y se describió Melipona bichi por el naturalista que iba en el barco, que es el capitán Bichi. El capitán Bichi a eso se lleva el nombre. Lo curioso es que ahora lo llamamos la abeja maya. Ahorita hay la idea de que realmente lo que llamamos abeja maya son varias especies, al menos unas 3. No se complicaría mucho porque todo lo que es abeja maya, la abeja Melipona bichi, eh, Chunancap, posiblemente se referiría a otra especie de abeja. Pero mi idea es que hay que ser un poco conservadores en taxonomía y mantenerla con su nombre mientras sea posible. Entre los biólogos sabemos que hay unas diferencias genéticas, que son cosas que nos interesan a los biólogos, ¿no? Pero el pueblo en general sabemos que para nosotros es Chunancap y así debe ser manejada. Presento aquí un dato que considero importante para Chunancap. Es que uno cree que la abeja originalmente estaba por todos lados, y la parte que presento ahí verde en ese mapa, en el mapa que tiene rojo y áreas amarillas y verdes, lo que es verde es el área con mayor probabilidad de encontrar la abeja en estado natural. Eso quiere decir que solo algunas áreas de la península y de la parte de Chiapas y no sé, posiblemente un poco de Oaxaca y Guatemala, son las que tienen las características especiales en las cuales era originalmente presente esta abeja. Como les digo, mi idea es que originalmente, bueno, de alguna forma, el trabajo de los mayas en su domesticación, en su manejo, hizo que la distribución se incrementara. Y lo que vemos ahora es una tendencia a retraerse a las áreas naturales. Y ustedes pueden ver en el mapa del lado derecho, que está en verde, las áreas más verdes, que significan las áreas igual, que son las más favorables para la presencia de esta abeja. Y también quiero señalar que también son las áreas que considero son las que son mejor en cuanto a productividad de mieles con esta abeja. Llegamos a otro punto después de hablar de esas abejas, de abejas sin aguijón. Quiero tratar un punto que sería qué tan diversa es la fauna de abejas en la península de Yucatán. En muchas partes del país son diversos, es muy diverso en abejas. Estamos hablando de que podemos encontrar en los bosques de pinos desde 150 especies hasta cerca de 200 especies. En los bosques tropicales secos tenemos hasta 250 especies.
En las selvas medianas, eso, igual, unas 200 especies, pero en la península de Yucatán, en cualquier área, y señalo algunas áreas, por los tipos de vegetación, son menos ricas en especies. Vemos una área en la costera con 30, unas selvas bajas al norte con 55, después entre 60 y 102 especies, y la parte de la Quintana Roo se conocen como 90 especies. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con respecto a otras partes de México? Las abejas, muchas abejas son solitarias y hacen sus nidos en el suelo. Y una gran parte de la península de Yucatán tiene un suelo muy pobre o muy superficial. Eso hace que la fauna de abejas en ese lugar no se pueda establecer de tal forma que las abejas que son las que tienen más éxito sobreviviendo en la península son las abejas que pueden anidar en oquedades, en huecos, en hoyos en la madera, en hoyos en las paredes, en paredes con adobe. Todo ese tipo de abejas que viven en oquedades son las que predominan, y solamente muy pocas abejas que anidan en el suelo, o abejas muy pequeñas que anidan en el suelo, son lo que podemos encontrar. Y por eso hay una baja diversidad, de tal forma que se nota que de las partes más secas al norte a la parte más húmeda se da un incremento. Ustedes pueden ver que solo hay un dato para lo que será Quintana Roo en la parte sur, pero realmente creo que el primer trabajo que hizo el doctor David Rubik no fue tan completo, y faltan estudios mejores como para mostrar que esa área posiblemente tenga mucho más de 200 especies de abejas. O sea, posiblemente en la parte sur del estado llega a cerca de 300 especies, ¿no? Entonces, ahí tenemos un hoyo, un hueco de conocimiento. Después quiero señalar ahí también lo que ocurre cuando se fragmenta la selva. Ya se ven ahí los fragmentos de selva, como se ven las imágenes satelitales. Y vemos que en las áreas muy perturbadas encontramos de 20 a 40 especies únicamente en este momento, de tener 55 a 79, en la parte norte de la península vamos a tener únicamente de 20 a 40 especies presentes, ¿no? Eso es una cuestión de la fragmentación, de tal forma que entre más grandes sean las áreas de fragmento, podemos conservar una mayor diversidad de abejas. Esto lo señalo porque hay la preocupación de que hay pérdida de diversidad. Aquí pueden ver casos similares, ¿no? De 50 tal especies. Y bueno, rápidamente quiero mostrarles ya para terminar, porque creo que me estoy alargando mucho en esta charla, es algunas abejas que son importantes en el país, ya fuera de lo que es la península. Algunas sí están presentes en la península, como los Meliponini, como los girocopas o los megaquílida, que son importantes en la polinización agrícola. Y presento algunos casos nada más de abejas que se utilizan con ese fin, para que ustedes las conozcan. Melipona rotundata. Esto quiere decir, como ejemplo, que ustedes se podría utilizar estas abejas en varias partes de México con ese propósito. Las abejas que polinizan las flores de pasiflora, que son como las gilocopas. Tenemos tres especies muy comunes en México: frontales, nautlana y mexicanorum. Y tenemos las osmias, que son del norte del país, que son buenas para polinizar manzanos. Y tenemos el auge que ha tenido últimamente el uso de abejorros para polinizar cultivos sin invernaderos en el centro de México. Actualmente se utiliza Bombus impatiens, que es traída del sur de Canadá y norte de Estados Unidos, pero la idea es en un momento sustituir esta introducción de Bombus impatiens, utilizar abejas mexicanas, Bombus efipiatus o Bombus junti. Puedo señalar que en el caso de la península, en la parte sur, hay una abejorro que vive en el área tropical, que es Bombus medios. Es el único Bombus por esa región del mundo que es de las áreas tropicales, pero por alguna razón no es muy abundante. Y presento el ejemplo de lo que son los invernaderos, que son importantes para el uso de estas abejas, como un caso muy especial. Para terminar, quiero indicar que tenemos el problema de la pérdida de abejas, y algunos casos importantes como la pérdida de abejas de la miel en algunas partes de México por el uso de insecticidas. Ya había señalado yo que la fragmentación de los bosques es otro de los problemas que lleva hacia la desaparición de la diversidad, y el otro es el uso de insecticidas. Finalmente, quiero concluir esto comentando que es urgente tomar medidas para detener el deterioro de las selvas de esta región, y falta impulsar programas para revertir este proceso. La riqueza vegetal de Yucatán y el potencial de su uso requiere de un manejo cuidadoso y sustentable que permita la conservación y aprovechamiento de este capital natural. Se requiere lograr un buen balance entre áreas dedicadas a la apicultura y meliponicultura, que además de ser productivas,
para las necesidades de la gente, permitan la conservación de la fauna natural de abejas que presenta en la península de Yucatán. Eso es todo por el momento y agradezco mucho su invitación para esta charla.